Biología celular y molecular. Su objetivo es identificar las características y las funciones de las biomoléculas, definir el concepto de carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y las proteínas. Biomolécula. Las moléculas constituyentes de los seres vivos son microscópicas de tal manera que son difíciles de ver. También dependen de la presencia de carbono en su estructura. Están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Ellas cuentan con estos elementos en su estructura, ya que les permite el equilibrio perfecto para realizar enlaces entre ellos mismos. Carbohidratos. Están divididos en carbono e hidratos. El carbono, por su parte, es un elemento químico. Los hidratos son sustancias que contienen agua también. Los carbohidratos son biomolecular, que están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, cuyas principales funciones en los seres vivos son el brindar energía inmediata y estructural. Características. Son moléculas orgánicas importantes para la vida, están compuestas de carbono, oxígeno e hidrógeno, son solubles en el agua y las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. La principal función de ellos es suministrar energía que aporta en forma de glucosa a todas las células del organismo. También ayuda a mantener diversas funciones básicas como las contracciones musculares, la digestión y el mantenimiento de la temperatura corporal. Clasificación de los carbohidratos: simples y complejos. Los simples se encuentran en alimentos como frutas, leche, los pasteles y dulces, pero carecen de vitaminas y minerales. Los complejos suministran vitamina, mineral y fibra. Algunos de ellos son arroz, pasta y vegetales. Ellos sí contienen carbohidratos complejos. Lípidos. Ellos son un grupo muy heterogéneo de compuestos orgánicos que están compuestos por carbón, hidrógeno y oxígeno principalmente. La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar, es decir, poseen una gran parte apolar o hidrojóico, lo que significa que no interactúa bien con el agua, pero sí con la gasolina. Química. Son estructura generalmente lineal, aunque pueden contar con una serie de anillos. Su estructura permite en unos ser flexibles y en otros rígidos. Algunos comparten carbono libre y otros forman puentes de hidrógeno. Compuestos. Los lípidos son formados con grasas. Se clasifican en ácidos grasos, saturados e insaturados. Su función: reserva estructural y transportadora. La reserva constituye la principal reserva energética del organismo. Estructural: en los organismos recubre estructura y les da consistencia como la cera del cabello. Forman las bicapas lípidas de la membrana citoplasmática y de los orgánulos celulares. Transportadora: el transporte de líquidos desde el intestino hasta el lugar de utilización. Ácidos nucleicos. Son polímeros que están conformados por repetición de monómeros moleculares con una masa molecular pequeña que está unida por enlace llamado fosfodiéster. Cabe destacar que estos son capaces de formar larguísimas cadenas con millones de monómeros encadenados entre sí. Una de sus características son: están constituidos por nucleicos. Contienen la información acerca del genoma de los organismos. Los ácidos nucleicos son polímeros formados por la unión de elementos llamados nucleótidos. Se clasifican. El ADN constituye el material hereditario de las células y contiene las instrucciones para la producción de todas las proteínas que el organismo necesita. ARN. Está asociado a la transmisión de la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma. Una de sus funciones: duplicado de ADN, transcripción de ANN para formar ARN y otros, traducción entre los ribosomas del mensaje contenido en el ARN, almacenar y transmitir información genética. Proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos
por un tipo de enlace conocido como enlace peptídicos. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en todos los procesos biológicos que se producen. Las proteínas son moléculas de gran tamaño y que tienen una variedad de funciones que cumplir en el cuerpo para mantener una buena salud. Una de sus características son aminoácidos, tamaño estructural, fuerza y energía almacenada. Se clasifican en proteínas fibrosas. Las proteínas fibrosas tienen una estructura alargada, no son solubles en el agua. Las proteínas globulares, estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica. Proteína de membrana. Se encuentra en una asociación con las membranas lipídicas. Las proteínas también se clasifican en completas e incompletas. Las completas generalmente provienen de fuentes de animales. Incompletas generalmente son de origen vegetal. Una de sus funciones. Catalizadores biológicos. Las enzimas que llevan a cabo las relaciones biológicas. Compuestos de defensas. Las inmunoglobulinas actúan como anticuerpos frente a la posición antígenos. Transportadores. Las hemoglobina transporta oxígeno en la sangre de los vertebrados. Reguladora. Algunas proteínas regulan la expresión de ciertos genes y otras regulan la división regular.